Hoy te platicaré de la detención de El Nini. Pocas veces se ven operativos tan grandes como el que se realizó esta tarde en Culiacán, Sinaloa. Por un lado, elementos de la Marina acompañados de 2 helicópteros que lo sobrevolaban inspeccionaban una casa tratando de encontrar y detener a un jefe delictivo. Mientras que en otro punto del municipio, soldados y agentes de la Guardia Nacional hacían otra inspección en una zona residencial también para tratar de detener a un pez gordo. Finalmente fueron los agentes de la Guardia Nacional quienes lograron llegar a su objetivo. Néstor Isidro Pérez alias El Nini, encargado de darle seguridad a los hijos del Chapo Guzmán. En este video te platicaré de ese operativo con el que el gobierno mexicano logró la detención de uno de sus objetivos prioritarios. Bienvenidos a un video más del Caporal. Comenzamos. Fuerzas federales llegaron hasta la azotea para detener al jefe de seguridad de Los Chapitos. Él es Néstor Isidro Pérez alias El Nini, por quien las autoridades estadounidenses ofrecían $3 millones por su paradero, por información que permita dar con su captura. Para el gobierno de México era considerado un objetivo prioritario, motivo por el cual ha hecho múltiples operativos en diversos momentos, en diversos lugares, hasta que finalmente ha logrado detenerlo este miércoles 22 de noviembre en Culiacán, Sinaloa. Según fuentes militares, este operativo inició poco después del mediodía y estuvo conformado por 300 elementos de las Fuerzas Armadas. Pocas veces se ve a tantos elementos concentrados en un mismo punto. De hecho, uno de los registros similares más recientes data de enero de este mismo año, cuando fue detenido Gerardo Soberanes Ortiz, alias El Lic, el licenciado, o el G1, considerado lugarteniente de una célula del cártel de Sinaloa, en específico un operador financiero de los Cabrera. En esa ocasión fueron necesarios alrededor de 200 elementos del ejército para lograr su captura en Durango. Para el operativo de hace unas horas fueron desplegados todavía más elementos federales. La distribución fue la siguiente. La Marina se encargó de revisar una propiedad en la zona residencial de Isla Musala y a la par el Ejército y la Guardia Nacional se encargaron de revisar otro inmueble. También las Fuerzas Armadas dispusieron de 2 aeronaves que estuvieron sobrevolando la zona residencial de Isla Musala, en donde los marinos estaban haciendo el operativo, mientras que los soldados y la Guardia Nacional revisaban una casa en el sector Colinas de la Ribera, ubicado al norte de Culiacán. Por su precaución, dicen, quítense. Y llevan a alguien fuerte ahí, güey. Alguien macizo agarraron a la vez. No, nadie nos atora, ese vato. Y nos va a atorar, güey. ¿Quién nos va a atorar, güey? Guáchalo, boludo, güey. El operativo sorprendió en un primer momento y no sorprendió posteriormente. Fue sorpresa porque ocurrió de manera inesperada y no hubo un solo pronunciamiento por parte de ninguna autoridad mientras estaba ejecutando. Pero no fue sorpresa porque una vez que los habitantes y la prensa local advirtieron el tamaño del despliegue, entendieron que estaban detrás de alguien pesado las autoridades y solamente restaba esperar a que se informe quién había sido detenido o quién estuvo a punto de ser detenido. En el operativo no solamente fue detenido El Nini, sino que también las autoridades informaron
que aseguraron vehículos, armas también, y justo para antes de que las autoridades informaran quién era el pez gordo al que habían detenido, en redes sociales ya circulaba el video del momento de la detención de un hombre tratando de huir por el techo de las residencias, pero justo para evitar su escape, hubo disparos a larga distancia por parte de las Fuerzas Armadas. La detención del Nini ha sido confirmada gracias a que el Registro Nacional de Detenciones ya aparece en este registro reporte de su captura. Según la última actualización, fue detenido a la 1 de la tarde con 27 minutos, específicamente por elementos de la Guardia Nacional, y actualmente se encuentra en instalaciones de la Fiscalía en materia de delincuencia organizada en la Ciudad de México. El Nini ha sido señalado de ser encargado del cuidado de los hijos del Chapo Guzmán, de resolver las disputas de los chapitos, ya sea con otros grupos delictivos o con las mismas autoridades. Según una acusación presentada en el año 2021 en el Distrito de Columbia, consultada esta acusación por el diario Milenio, el Nini también era identificado como el general y el 19. Entre las acusaciones que pesan sobre él están conspirar la fabricación de sustancias prohibidas para distribuirlas en Estados Unidos, el uso y portación de armas de fuego para la comisión de delitos, asesinatos, amenaza, además de que lo señalan de trabajar directamente para Iván Archivando Guzmán Salazar, hijo de El Chapo Guzmán. Lo que verás a continuación es una recapitulación de más videos tomadas por habitantes de Culiacán, testigos de este operativo, testigos de esta detención, de toda esta movilización impresionante, más de 300 elementos federales para detener a el Nini. Te muestro las imágenes, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.